Hoy, como le decía Francisco Umbral a Mercedes Milá hace como 28 años, he venido a hablar de mi libro. No, nada, voy a hacer un repaso pasando páginas, explicando un poco el contenido, porque, bueno, ya se me estaba preguntando ver un poco cómo era. Y nada, que quería hacerlo y así explicar también desde mi punto de vista por qué he hecho qué y por qué he metido qué y no hay otras cosas. Así que nada, para adentro vamos. En el grupo de Telegram alguno me ha preguntado si podía ver el contenido del libro, entonces, bueno, he pensado que lo mejor era hacer un vídeo, ya lo tenía en mente hace tiempo, pero bueno, por otros compromisos, pues no he podido meterme hasta ahora. Y nada, os voy a hacer un poco un repasillo ahora para que veáis un poco, bueno, el tema de cuántas imágenes tiene y demás. Entonces, y bueno, es un poco tocho, son 484 páginas. Y vamos a pasar un poco así por encima. Lo primero, hay, bueno, como tiene que ser, hay una parte de lo que es el entorno. Explicas lo de la información que está en la nube, que la instalación de la aplicación es en local. Después tienes, bueno, una pequeña práctica para... Ahí es bastante práctico el libro. Todos son, incluso la parte de teoría, tienes paso a paso, o sea, te enseña paso a paso cómo hacer un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces el siguiente ya viene la parte de sketch, todos los dibujos en 2D. Aquí se entra bastante a fondo. Porque, bueno, realmente, aunque se tocan todas las partes de fusión, lo que más se toca, bueno, lo que explicaba, ¿no? Por ejemplo, pues un arco de 3 puntos, pues explicas pum, pum, pum. No se pasa en todas las herramientas, porque si no el libro sería el doble de grande, vamos. Pero sí las más relevantes, ¿no? Tipo de splines y texto, bueno, simetrías, etcétera. Entonces luego también toda la parte de constraints, que vendrá un poco más para adelante. Todavía estoy con herramientas, el offset. Aquí están los constraints, bueno, cada uno de ellos, cómo afecta. Después está las inferencias, que es constraints que aplica automáticamente en función de cómo estás trazando, y luego una práctica de hacer un spinner. Después de eso, una parte de elementos de construcción y pasamos un poco rápido sobre el 3D Sketch y parámetros. Vale. Y aquí viene luego el grueso, que es la parte de 3D. Entonces lo que es Solid, ¿no? Bueno, explicando primero las maneras de crear, porque está la parte de diseño paramétrico y el directo. Y bueno, entramos en herramientas. Aquí también va bastante en detalle. Entonces, tanto a medida que se va avanzando, mira, ¿dónde lo veía? Por aquí. A medida que se va avanzando, hay estas pequeñas notas que te dicen con lo visto hasta ahora ya puedes hacer las prácticas hasta la 4.3. Lo que he hecho es separar las prácticas, ponerlas en un capítulo aparte, de manera que si alguien ya conoce, porque bueno, probablemente destruir y hacer revolves y cosas por el estilo, la gente ya sabrá, pues se puede abordar directamente la práctica, y si necesitas repasar, pues tienes todo el contenido aquí. Bueno, esto es la parte de donde estamos con patterns, el pattern on path, que tiene distintas maneras. Bueno, se ven las opciones también en detalle. Mirror, consejos también respecto a cuando haces textos, que según cómo te conviene el circular respecto al mirror, si no quieres que se te ponga simétrico. Modificaciones, bueno, los fillets, todos los diferentes tipos de fillet, chaflán, etcétera. Combinaciones. Bueno, todo esto son herramientas. Hay bastante contenido. Material. Y vale, y entramos entonces en las prácticas. Las prácticas son desde lo más sencillo, por ejemplo, hacer un martillo súper básico con extrusiones, que es al principio. Tienes, bueno, como hacer un peón también con el revolve, clip, una botella. Y está en la... Tienes una primera parte que sería como el enunciado, esto es lo que tienes que hacer con las cotas, y luego hay el paso a paso,
para que primero lo resuelvas tú y si no, miras cómo está hecho. La otra opción es bajarte directamente el fichero de la web donde está el fichero entero, entonces puedes ver todo el historial de cómo se ha construido. Una pinza, una pieza que está hecha de varias maneras. Como en todas estas aplicaciones hay bastantes opciones de herramientas, entonces puedes llegar a un objetivo de distintas maneras. En este caso se explica de 3 maneras diferentes cómo se puede hacer la misma pieza. Mando de microondas, también paso a paso. Bueno, una taza sencilla también. Pum, pum, pum. Y luego el muelle de la pinza continua y se hace el muelle, que es como la más compleja dentro de sólidos. Vale. Entonces luego el siguiente capítulo trata de la parte de assemblies. Entonces, bueno, se explica todo lo que son los componentes respecto al body, las diferencias. Y luego las distintas operaciones que hay para ensamblaje, desde el join normal, luego con todas las modificaciones que puedes hacerle en un join, que le puedes poner límites y demás, los grupos rígidos, motion links para hacer que se transfiera el movimiento entre elementos, y esto es como el contact sets para que el movimiento se quede limitado por el contacto con otras piezas. Y luego el derive, que es una manera de reutilizar componentes. Un detalle sobre el historial de operaciones y luego una práctica, bueno, que consiste en ubicar precisamente con joins todas las piezas para que se haga una especie de, bueno, de simulado sencillo de lo que sería un par de cilindros moviéndose. Vale, luego vamos a superficies. Superficies, bueno, primero la explicación, la diferencia entre sólido y superficie. Y a partir de ahí vemos las herramientas que son propias de superficies. O sea, en superficies, por ejemplo, tienes extrusión, tienes revolve. Todo eso ya se da por obvio. En realidad son estas herramientas, son estas operaciones de aquí. Ya no entro en explicarlo, porque lo mismo me alargaría mucho. Pero sí voy a las importantes de superficie, que es el patch, por ejemplo, que es el que te genera una superficie a partir de un perfil o de unas aristas. Y bueno, y vamos siguiendo, ¿no? Thicken para dar grosor, trim para recortar. Y bueno. Entonces, de aquí tenemos también una pequeña práctica que es hacerle como una funda, como una cajita para el peón. Entonces, bueno, aquí está el paso a paso de cómo hacerlo. Y con esto ya pasamos a formas libres. Entonces, en formas libres, lo he llamado así, son las T-splines, que es el módulo forma, antes se llamaba Sculpt. Y bueno, tienes aquí hay bastante chicha también, y además este tema hay muy poca información, no se toca mucho por ahí, entonces le he dedicado bastante espacio. Aquí no tienes historial, pero puedes hacer bastantes filigranas, ¿vale? Este también se pasa por casi todas las operaciones que hay en detalle. Me parece que eran bastantes páginas de contenido. Y después hay también prácticas. Bueno, todo esto todavía son T-splines. Dentro de las T-splines también hay un apartado como aquí tienes mucho control, o sea, o mucho poder, llámalo como quieres, y también poder de liarla bien. Entonces hay un apartado después, a ver cuando llego, todavía estoy con operaciones, espesor, simetrías, todas las simetrías que hay, las utilidades que hay para reparar. Aquí una parte de recomendaciones. Entonces, qué cosas tienes que tener en cuenta cuando estás haciendo diseño de este tipo, ¿no? Pues por ejemplo que self intersection, o sea que la forma atraviese a sí misma, eso suele dar error, como verlo y resolverlo. Tema de curvatura, para hacer que sea fina, pues igual no necesitabas esta línea de aristas de aquí, no te hacía falta. Si la eliminas te desaparecería y te quedaría con continuidad, cosas así. Y luego entramos en prácticas. Entonces en superficies son cosas muy sencillas. Estos los aspas ya, pero bueno, es para practicar. Bastón de caramelo para usar el split body utilizando una superficie. La carcasa de un ratón también haciendo todo superficie solamente.
un ventilador. Bueno, está pensado para que sean prácticas. Bueno, y el tejado también, que utiliza lofts por un tubo. Son prácticas pensadas para, bueno, que se puedan realizar fácilmente y se aprenda a utilizar las operaciones en el proceso, ¿vale? No es para hacer aquí filigranas en un libro, pues si no también lo mismo, tendría que ser muchísimos pasos y no da para tanto la limitación de espacio. Entonces luego ya entramos en operaciones de form, o sea, de las T-splines. Primero haciendo un secador súper simple, que se podría hacer incluso con sólido o con superficies. Y después, bueno, nada, una cuchara para ver también cómo la parte de deformar y escalar, etcétera, cómo se aplica. Después un avión donde, bueno, trabajas con primitivas primero y vas modificando para que coja la forma. Todo esto es porque el Edit Form es la herramienta más potente dentro de T-splines, entonces bueno, hay que utilizarlo bastante. Y después el secador de pelo, donde de nuevo, pero esta vez se reedita para utilizar otras operaciones que te permiten hacer uniones entre una y otra y que se haga como con continuidad. Entonces, bueno, al final el resultado final sería este, ¿no? Que queda todo con curvas así fluidillas. Vale, luego entramos en la App Store. Bueno, simplemente aquí explicar que hay add-ins y se entra en algunos que me parecen a mí los más relevantes, como el Slicer, que es, bueno, ya es conocido, antes se llamaba Windows 3D Make, que te permite hacer láminas para cortar con láser. Bueno, uno para hacer engranajes, el Sketch Checker para encontrar donde tienes perfiles que no están cerrados, aunque te lo parecen a simple vista, no lo están. Y este es para gente que toca carpintería, pues bueno, para distribuir a partir del diseño de un mueble, te lo pone directamente en tableros del tamaño que le digas tú y te lo reubica en plano. Por supuesto hay más add-ins, pero bueno, no, he explicado aquí 4. Y después, bueno, impresión 3D. Bueno, primero todos los temas típicos de impresión 3D, el watertight, que las aristas no pueden estar así tienen que ser manifold, y bueno, las normales, intersección entre caras, etc. Y después, esto sería como los temas a tener en cuenta cuando estás diseñando. Y luego ya entras en el tema de manipulación de mallas. Entonces bueno, cuando estás cargando un STL o un OBJ, que son normalmente triángulos. Los OBJ pueden ser también quads, pero normalmente son triángulos todo. ¿Y qué puedes hacer con él? O sea, desde transformarlo a sólido o operaciones que hay directamente en el Edit Mesh. Bueno, puedes reducir la malla y cosas por el estilo. Y luego esto que te permite, desde un objeto tipo Mesh, puedes hacer secciones. Y entonces de ahí derivar con un sketch la sección que tiene, y así podrías reconstruir piezas si son un poco mecánicas. Sería una manera. Entonces aquí pasamos ya a Manufacture, que es la parte de CAM. Y esta directamente, bueno, tiene poco contenido, es más para que la gente pueda saber qué se puede hacer. Y hay un ejemplo directamente donde se ven, bueno, los pasos de crear distintas operaciones sobre un elemento para hacer una pieza, y que se puede simular cómo queda y tal. Vale, esto sería la parte de CAM. O sea, esto no es manual de CAM, sino es una vista rápida de cómo funciona. Animación, bueno, lo explico porque está, pero es bastante poco útil esta parte en Fusion. No está muy limitado, ni siquiera tiene en cuenta los joints de los ensamblajes para los movimientos. O sea, puedes mover libremente en cualquier dirección y además, bueno, los vídeos no son fotorrealistas tampoco. O sea, vamos, está porque es un workspace que está ahí, pero no he dedicado prácticamente tiempo ni espacio. Y luego ya viene render. Entonces en render aquí sí que hay más detalle. Bueno, tienes tema de apariencias,
cómo puedes modificarlas. ¿Qué más había por aquí? Bueno, lo de cargar HDRs para HDRI para tener una esfera. Bueno, son los típicos paisajes que se ven por ahí. Que bueno, pero puedes añadir personalizados. ¿Qué más hay? Bueno, el mapeo de texturas, que puedes ajustarlas. Y luego una parte de trucos, bueno, que puedes hacer. Esto es como la función de render no es muy potente aquí en Fusion. Y entonces pues con unos apañillos puedes mejorar el resultado. Uno de ellos es añadir luces adicionales, añadir objetos que tienen luz, añadir bump maps o height maps, bueno, se llama de varias maneras para añadirle bueno, a la textura que tenga como relieve. Puedes también añadirle rayas y suciedad, cosas por el estilo, en la misma textura que aplicas. Luego ya viene chapa metálica, que también es cortito. Bueno, explicando un poco las operaciones que hay, que son 3 o 4. Y que puedes plegar y desplegar, ver el resultado desplegado. Y de aquí crearte bueno, llevarlo para cortar no sé, con cortadora de plasma o lo que utilices. Y qué más, simulaciones. En simulaciones se tratan un par de estudios que serían como los más típicos. Uno es el de Statics 3, y donde ves aplicando una carga, cómo afecta, bueno, cómo se deforma la pieza en función del peso con el diseño que has hecho. Y después, bueno, se ve el ejemplo de si le metes, por ejemplo, un refuerzo, pues la variación, ¿no? Y después uno de Shape Optimization, que, bueno, partiendo de la misma diseño de estantería, pues te indica dónde hay material que sobra y cómo puedes eliminarlo. Vale, luego la parte de 2D Drawing es cómo crear los planos técnicos, que también es bastante sencillo y intuitivo. Entonces tampoco le he dedicado mucho espacio. Y Generative Design, que es como el buque insignia de Fusion. Y bueno, aquí es un ejemplo también con la estantería esta, explicando pues paso a paso cómo se va preparando el estudio y cómo se generan las versiones que hay y tal. Y ya está, y cómo editarlo. Entonces, bueno, pues ya veis, hay bastante chicha. Ahora ha salido la parte de electrónica que no está aquí, y porque bueno, van haciendo actualizaciones, pero está actualizado a diciembre toda la información, ¿vale? Y ¿qué más? Pues no sé, bueno, que le he dedicado un año y nada, estoy contento de sacarlo y poderlo presentar aquí. Más que nada es lo que hay. Está en web, está en Amazon, está en la web de Marcombo, está en librerías tipo Fnac, Casa del Libro, de estas grandes, pero también en librerías pequeñas. Luego sé que la versión de Latinoamérica es en blanco y negro, y ahí sí que todavía no tengo mucha información. Sí que hice un post en mi web una página. He escrito una página en mi web con los datos de toda la información que tengo hasta ahora, de dónde está, de dónde se distribuye, de dónde encontrarlo y tal. Entonces sí, lo pondré en la descripción también si os interesa localizarlo, ¿vale? Y nada más, eso es todo. Ya ha salido el libro. Hasta luego.